Hola amigos, mi nombre es Edgar, soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en redes de comunicación, tengo 35 años, estoy viviendo en Sydney actualmente, me vine para Australia justamente con lo que vemos en la pantalla, con testimonios de bastantes latinos que se vinieron o que están con un futuro aquí en Australia. Pero ¿qué es lo que no dicen? ¿Qué es lo que no cuentan? Bien, lo más importante para todos los latinos es encontrar un trabajo. Llevo aquí en Sydney 8 meses y yo no tengo buenas noticias como los amigos que salen en la pantalla. ¿Será que este negocio de traer a tantos latinos es muy rentable para Australia? En los trabajos te piden un nivel intermedio avanzado en el inglés, y los trabajos son un monopolio. Uno no puede conseguir un trabajo o ir a la puerta de una compañía y pedir trabajo. Tienes que aplicar a través de agencias de empleo, donde ellos te dan la respuesta ya sea por internet o a tu casilla postal, indicándote si es que existe o no existe un puesto para ti. Ahora, las personas casi todos se vienen acá como estudiantes, que es el gancho donde te sacan todo el dinero que pueden. ¿Por qué digo todo el dinero que pueden? Porque para estudiar tienes que pagar por lo menos, en gastos de pasaje será tus $5,000. Después los gastos de estudios tenemos unos $10,000. En los trabajos te piden que tengas 2 años de experiencia laboral en Australia, cosa que es imposible tener para una persona que viene con visa de estudiante. En mi caso, con visa de estudiante, y también tengo permiso para trabajar 20 horas, las agencias te botan, te dicen que no hay trabajo. La mayoría de empresas ahora te toman por 12 meses. Tienes que tener visa de trabajo de full time o de horario completo. Tienes que tener un inglés muy fluido y tienes que tener referencia de 2 años de trabajo. Para llegar a ese punto, por lo menos necesitas unos 3 años en Australia. Y para estar esos 3 años, por lo menos ya has gastado hasta ese punto unos $30,000. Que quiere decir que para la gente que tiene trabajo o para la gente que tiene dinero, son los que van a poder tener realmente esa oportunidad. ¿Qué necesitas para trabajar? Para trabajar tienes que presentarte en una agencia. En la agencia tú presentas tus datos, tu resumen, tu historia de vida. Ahí pones todo lo que tienes. En este caso, siendo ingeniero de sistemas y teniendo una maestría, no me dan un trabajo en mi rama. Tengo que empezar como cleaner en limpieza o como ayudante en algún puesto
de alguna empresa eventual. Yo creo que las empresas o las agencias deberían decir esta parte y decir la verdad, que aquí el trabajo es solo para las personas que tienen una visa ya aceptada como residente, ¿no? Cosa que lo obvian. Muchas personas, para estar viviendo aquí en Australia, tienen que poner más de $50,000, esperar 5 años para recién poder tener una retribución. El trabajo es un monopolio, todo es un monopolio. Las agencias solo contratan a personas con determinada visa. Si es que no tienes la referencia de 2 años de haber tenido un trabajo, puedes optar por de la otra forma, tener un certificado profesional, de trabajo, que también necesitas estudiar una especie de carrera para poder sacar estos certificados, y lógicamente también tienes que pagar. Ahora, estos certificados, para que puedan ser convalidados y aceptados para poder trabajar, por lo menos necesitas otros 2 años. 2 años pagando estos institutos o universidades que le dicen, para poder llegar a tener un certificado y puedas postular a un buen trabajo. Si sacas cuentas, al final necesitas 4 años de estudio. Por año gastas $15,000, que es lo más económico. Son 4 por 15, tienes $60,000, más tus pasajes son 5,000, más tu año de estudio de inglés otros 10,000. En total tenemos $75,000. Entonces, las personas que vienen aquí tienen que tener bien claro eso. Por lo demás, Australia es un bonito lugar para vivir, pero las oportunidades no son para todos, solo son para las personas que tienen dinero, o para las personas que han dejado todo, y me refiero a todo, es que han vendido todo lo que han podido para juntar el dinero y poder sobrevivir aquí. He encontrado en internet una parte donde hay una denuncia que esas agencias al final es una estafa. Bueno, ustedes pueden seguir buscando información. En realidad es un negocio, es un negociado, y deben tener mucho cuidado.